Muy buenas tardes con todos y en especial a nuestros seguidores que nos siguen por las redes sociales. Bueno, comenzando con la exposición, mi nombre es José Abad, soy analista químico del Laboratorio de Química del INGEMED. En este caso hablaremos sobre los fundamentos de química instrumental para el caso de espectrometría de rayos X. Este contenido se basará un poco en la introducción del método y también sobre los fundamentos básicos de la fluorescencia de rayos X. También hablaremos de la parte instrumental y de ahí seguiremos con las metodologías de preparación de muestras en el caso de preparación de pastilla prensada y preparación de perla de fusión. Y asimismo diremos sobre la parte de aseguramiento y control de calidad de los resultados para esta técnica y por último unas conclusiones y recomendaciones del caso. En la parte de introducción voy a hablar más o menos cómo la fluorescencia de rayos X es un método sencillo, rápido y relativamente económico para el análisis geoquímico. En esta presentación he de describir un poco la parte de fundamento teórico, la parte instrumental y las técnicas de preparación de muestras, en este caso la preparación de pastilla prensada y la de perla de fusión, y ver las ventajas y desventajas. Asimismo, voy a, en cierta manera, describir cómo INGEMED hace el aseguramiento y control de calidad que permite garantizar la validez de los resultados obtenidos por esta técnica. Fundamentos básicos de fluorescencia de rayos X. Los rayos X son una radiación electromagnética de alta energía. Al ser radiación electromagnética, tiene comportamientos a la vez de partícula y de onda, ¿no? Como partícula, la radiación electromagnética se presenta como un flujo de paquetes continuos que se llaman fotones, mientras que como onda, la radiación electromagnética se representa como dos campos, uno electromagnético y otro eléctrico, ¿no? Que están ligados transversalmente, ¿no? Es por ello que como longitud de onda está presente entre un rango de 0.01 y 10 nanómetros, mientras que como energía está en un rango de 0.6 a 120 kiloelectronvoltios. Rayos X fue descubierto por el físico alemán Röntgen en 1895. ¿En dónde se generan la fluorescencia de rayos X en el equipo? Se origina en dos lugares, uno es en el tubo de rayos X y otro es en la lectura de la muestra. En el caso del tubo de rayos X se genera debido a la excitación que proporcionan los electrones del filamento del tungsteno propio del tubo. Mientras en el caso de lectura de muestra, esto es debido a que ocurre una excitación de los elementos de la analítica de la muestra debido a los fotones que son originarios del tubo de rayos X. Bueno, más o menos cómo funciona el tubo de rayos X. Este está compuesto por una carcasa o ampolla de cristal con vacío en su interior. A su vez contiene otra carcasa de plomo que permite proteger la radiación de alto voltaje y también contiene dos terminales de tensión. Asimismo, también posee una ventana de berilio para la salida de rayos X. Dentro de ello contiene aceite que sirve como amortiguador térmico. También contiene un cátodo que está formado por filamentos de uno o dos filamentos, generalmente de tungsteno, y otro ánodo que también puede ser de tungsteno o de molibdeno, y en este caso puede ser de dos tipos, uno de tipo fijo y otro de tipo giratorio. Para equipos que necesiten poca energía y sean equipos pequeños, se recomienda el uso de un ánodo fijo porque no consume mucha energía, mientras para equipos grandes que consumen alta energía es necesario el sistema giratorio de ánodo.
el ánodo y el cátodo, y en el caso del ánodo se hace un motor de inducción, hace girar al ánodo a altas velocidades. Este ánodo, al girar a altas velocidades, hace que se comience a calentar el filamento que contiene el cátodo. A través del generador, por la diferencia de potenciales, hace que los electrones que contengan en el cátodo de filamento chocan a través del blanco, en este caso del ánodo, del blanco del tungsteno del ánodo, y se produzcan los rayos X. Cabe recordar que los rayos X que salen aquí presentan dos tipos de rayos X: los rayos X por frenado, que son casi el 85%, y los rayos X característicos. La emisión por frenado, en este caso vemos que se produce por una interacción inelástica, En el lado izquierdo vemos en el gráfico esta interacción inelástica de energía cinética que es portada por un electrón acelerado, sufre una modificación al interaccionar o estar próximo al núcleo o a las capas. Este cambio brusco en su energía cinética, debido a las proximidades del núcleo, hace una diferencia en energía que se emite como fotón, que es una radiación electromagnética que está dentro del rango de rayos X. Asimismo, mediante este tipo de emisión se puede tener un espectro de frenado que está en el lado derecho, y en este caso vemos una relación de energía del fotón con la intensidad relativa o la cantidad de radiación X que es originada por la emisión. Durante todo este rango continuo de energía, desde 0 hasta 120, es la energía característica de ese electrón. También se puede ver en todo ese rango todas las interacciones que tiene el electrón, que en la mayor parte, como dije, el 85% es por la emisión de energía de frenado, que es la energía de Bremsstrahlung, que es en término alemán, y el resto, que es el 15%, que es la radiación característica. Emisión característica. En este caso tenemos que considerar que la energía de ionización del núcleo depende mucho de la interacción de los electrones con los orbitales de diferentes capas. En este caso, cuando un fotón interactúa con un electrón de la capa interna de un átomo, este origina una eyección de electrones de dicha capa, lo cual origina una vacante, por lo que los electrones del nivel próximo ocupan dicha vacante. Y es por ello que al haber esta interacción ocurre una emisión de energía que está dentro del rango de los rayos X, y se produce la emisión característica. Como vemos en la gráfica del lado derecho, vemos en este caso, para este caso de este gráfico, vemos dos emisiones características, que es la capa K y la capa L. Eso nos sugiere que a diferentes capas de niveles de los siguientes átomos se va a tener por cada capa que haya interactuado. Si tengo la capa KLMN, puede haber dos interacciones como se muestra, la K y la L. En el caso de la átomos que contengan hasta la capa L, solamente vamos a tener una interacción de la capa K. Bueno, en este caso vamos a ver la interacción de los rayos X con la materia. En este caso existen tres principales interacciones. Una es el efecto fotoeléctrico, uno es el efecto Compton y el otro la producción de pares. Las interacciones con los rayos X se da en este caso en el efecto fotoeléctrico. La emisión de los electrones por parte de un metal, al ser irradiado con radiación electromagnética, el fotón incidente cede toda la energía a uno de los electrones de los orbitales más ligados del átomo,
Como resultado, el electrón sale expulsado. En el caso del efecto Compton, el fotón incidente cede parte de su energía a uno de los electrones de los orbitales menos ligados del átomo. El resultado es que el electrón sale expulsado y el fotón es dispersado o desviado, pero el fotón no desaparece y conserva la energía que no ha concedido al electrón. En este caso, como vemos en el gráfico, los dos salen, ¿no? Cada uno con una cierta cantidad de energía para poder ser dispersado y cuantificado, ¿no? En el siguiente caso del efecto producción de pares, la producción o creación de pares de fotón atraviesa la nube electrónica e interactúa con el átomo, con el núcleo del átomo, y en ese momento es cuando el fotón desaparece y en su lugar se crea un par de partículas ligeras, que en este caso, como ven, sale es la de un electrón y un positrón. Cabe recordar que la energía necesaria para que ocurra es de 1,02 megaelectronvoltios, cosa que ocurre en los procesos de aceleración de partículas. Bueno, en este caso, ¿qué es espectrometría de rayos X? Es una técnica analítica que permite cuantificar la composición de un material irradiándolo con rayos X. Se puede analizar la composición elemental o la composición mineralógica. En caso de fluorescencia es composición elemental y en el caso de difracción, composición mineralógica. Se llama espectrometría porque la radiación resultante del análisis se descompone en sus diferentes longitudes de onda o espectros para obtener información sobre el material que se quiere usar. Y aquí vemos dos formas de cómo también se muestran sus gráficos, sus diagramas, ¿no? En una es la composición elemental con los átomos y el otro es la composición mineralógica debido a los cristales, ¿no? Que se ven en la gráfica de difracción de rayos X. Instrumentación de fluorescencia de rayos X. En este caso se presentan dos tipos de instrumentos, una de espectro de rayos X de energía dispersa y el otro de espectro de rayos X de longitud de onda dispersa. La diferencia entre especialmente el de onda dispersa, que necesita de un colimador primario, un analizador de cristales para recién llegar al detector, mientras que la energía dispersa no ocurre lo mismo, por lo cual también son equipos mucho más baratos, más pequeños para llevar, ¿no? Para el caso del espectrómetro de energía dispersa por fluorescencia rayos X, tiene la de excitación directa 2D o óptica 2D y la de excitación polarizada, la de óptica 3D, ¿no? La de óptica 2D son equipos pequeños como vemos en el Epsilon 3 y la óptica de 3D son un poco más grandes como el Epsilon 5. En este caso el instituto, el IPEN, tiene uno de ellos en su laboratorio. Siguiente. En el caso de espectrómetros de energía de dispersión por fluorescencia rayos X existen dos tipos, la de óptica 2D y de 3D. La de 2D, que es la dirección por excitación que vamos a mostrar, es una configuración mucho más simple, ¿no? En la gráfica se muestra que el tubo irradia la muestra directamente y la fluorescencia emitida por la muestra es medida con un detector de dispersión de energía. El detector es capaz de medir directamente las energías de la radiación que recibe. Además de la radiación fluorescente, como vemos, también va a llegar la del detector, ¿no? La radiación propia del tubo, que dispersa el tubo, ¿no? En esta, de cierta manera, sus equipos en el mercado son mucho más pequeños, ¿no? Hay en otros casos que también se usa en el tubo, se irradia blancos secundarios para generar una radiación monocromática y poder, en estos casos, tener una excitación óptima para todos los elementos, ¿no? En este caso, para el de espectrómetro de energía de dispersión por óptica 3D o polarización y excitación, es de manera un poco diferente. Esto que debido a que desde la fuente del tubo de rayos X, la trayectoria del haz de rayos X no está en un plano, sino en dos planos perpendiculares, por lo que la óptica para este tipo de espectrómetro se denomina óptica 3D por ese motivo. El tubo irradia a un blanco secundario, que en este caso vemos en la gráfica de la derecha, que es un target, el cual emite una radiación característica y dispersa una parte de los rayos X incidentes.
La radiación procedente de blanco irradia la muestra recién, por la que para este blanco corresponde la fuente, o sea, para este target donde sale, para él comienza como fuente. Esa es la que le irradia la muestra. Y la muestra emite la radiación característica de su composición, la cual es medida por un detector dispersivo de energía. La ventaja de esta geometría es que la radiación dispersa por el tubo no puede llegar al detector, ¿no? Esa es una buena ventaja, debido a que la consecuencia es que la radiación procedente del tubo, al no alcanzar al detector, resulta una mejor niveles de radiación de fondo que son muy bajos con respecto al espectro característico, ¿no? Por lo cual son más definidas y el ruido se disminuye. Acá se muestran dos espectros. En el fondo del espectro medido con la óptica 3D es significativamente menor que el medido con la óptica 2D. En este caso vamos a hablar sobre el espectrómetro de fluorescencia de rayos X de onda dispersa. En este caso se presentan dos tipos, uno secuencial y el otro multicanal. En este caso, para el primero secuencial, este tiene un sistema que debe contener colimador, cristal y detector. En este caso, los rayos X procedentes de la muestra inciden sobre el cristal, el cual difracta diferentes direcciones los rayos X en función de la longitud de onda y también su energía. Esto es más o menos equivalente cuando se quiere descomponer la luz blanca en un prisma para diferentes colores, ¿no? También al colocar el detector en cierto ángulo, la intensidad de los rayos X con cierta longitud de onda se puede medir. Es por eso que esos tres, colimador, cristal y detector, a veces en muchos equipos vienen dentro de un goniómetro, el cual puede moverlo a un cierto intervalo para medir intensidades distintas de longitud de onda. Los espectros que se usan un detector móvil son llamados los espectrómetros secuenciales. En el caso de multicanales simultáneos, cada sistema de detección tiene su cristal y su detector, y cada sistema mide la radiación de un elemento específico. La intensidad son medidas todas al mismo tiempo y explicando así por qué son llamados espectrómetros simultáneos. En el caso de InGeomet, nosotros usamos un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de onda dispersa, el famoso Cetium, ¿no? En este caso vemos acá el equipo abierto, en el cual podemos ver cómo está parte principal del sistema, que podemos mostrarlo más grande, ¿no? Contiene una cámara de medida, un goniómetro y un tubo de rayos X. La parte de arriba es la tapa donde se ingresa la portamuestra para poder ser leído. En este siguiente diapositiva vamos a empezar un poco más sobre el sistema de goniómetro, que ya se ve descrito anteriormente, y en el lado derecho tenemos un equipo de fluorescencia de rayos X de onda dispersiva. En este caso InGeomet tiene un Cetium, que es de la misma clase. Voy a más o menos explicar los pasos, cómo ocurre la fluorescencia de rayos X en el equipo, ¿no? Primero se tiene una copa o soporte de muestra que se lleva a la escotilla a lectura. Esto lo realiza el mismo equipo a través de su brazo robot, ingresa a la escotilla y a través de un plunger lo lleva a la cámara de medición. Dentro de la cámara de medición se tiene para la entrada de dos soportes, como vemos, y también se ve en la imagen de la izquierda. Esto uno para el momento de la lectura y otro en el momento de la espera de la lectura. Dentro de este anillo de la torreta se encuentra el tubo de rayos X, los filtros del tubo y la máscara de colimador. Acá podemos apreciar mucho mejor, ¿no?, tanto la máscara de colimador como los filtros del tubo. Los filtros, en este caso, estos se ubican entre el tubo de rayos X y la muestra. Estas sirven para atenuar o eliminar los interferentes debido a la radiación que ocurre en la muestra, como también propio del material del tubo, mejorando así la relación señal-ruido. Así, de esta manera los filtros son usados como atenuadores que filtran las líneas K-alfas del tubo. Si yo quiero analizar una muestra que contenga cromo y mi tubo de rayos X también contiene un componente de cromo,
lo que va a originar que cuando se emita la radiación va a tener líneas características, no solo de las líneas características K-alfa del cromo del tubo, sino también las líneas características debido a la radiación de la muestra, debido a que también contiene cromo. Por lo cual es necesario el uso de una lámina de aluminio, más o menos de 200 micrómetros, por lo cual lo que va a ocurrir es que esta lámina va a absorber toda la energía baja, incluyendo las energías K-alfa, K-beta del cromo. Esto lo puedes ver también en la gráfica, en estos dos espectros, uno de línea rojo y otro de línea azul, donde el de línea rojo vemos el espectro debido al K-alfa del rodio, ¿no? Estos son los interferentes, ¿no? De tanto K-beta como K-alfa del rodio. Pero al momento de agregar el filtro de bronce de 0,30 milímetros, esta interferencia de los K-alfa del rodio se elimina. Cabe recordar que el tubo es de rodio y por cual es el que genera las líneas características de interferentes K-alfa y K-beta del rodio. Como pueden ver que esas líneas K-alfa, K-beta del rodio se han entrelazado con otras líneas K-alfa de la plata y K-alfa del cadmio. Debido al uso del filtro de bronce, estas interferencias de las líneas K-alfa debido al tubo se eliminan. Bueno, los colimadores. En este caso, el colimador está constituido por la máscara del colimador y los colimadores. El propósito del colimador es asegurar que la radiación fluorescente de la muestra incida sobre el cristal de análisis en un haz paralelo al plano. En este caso, al inicio, la máscara del colimador es una placa de metal con varios agujeros de diferentes tamaños y formas cortadas. Está ubicado frente a colimadores y está diseñado para controlar el área de la muestra que se irradia. Los colimadores que están dentro se utilizan en la trayectoria óptica del instrumento y se montan en un gran cilindro de latón, como vemos. El colimador consta de una gran cantidad de cuchillas planas, como se ve acá abajo, ¿no? Acá viene la radiación un poco desordenada y los va alineando, ¿no? Como decía, un colimador consta de una gran cantidad de cuchillas planas y delgadas montadas con una separación precisa. Cuanto más cerca esté la separación, más cerca del plano se logra una condición paralela, ¿no? Como vemos aquí, lo que da como resultado una mejor resolución. En este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, al tener cercanos las cuchillas que vemos aquí, entonces entra menos radiación fluorescente, ¿no? La radiación fluorescente que se transmite es menor. En consecuencia hay una pérdida de sensibilidad, pero con un aumento de la resolución, ¿no? Por eso se pone acá, al aumentar la abertura del colimador también, en el caso que se aumente, aumenta la intensidad, el ancho del pico aumenta y la resolución baja. Entonces tiene que ser uno tiene que graduarlo de una manera intermedia, ¿no? Ni que sea una abertura tan grande ni una abertura tan pequeña. En este caso de los colimadores. Siguiente. De rayos X que ya hemos hablado, cómo hace que se hagan la radiación, pero esto vamos a hablar sobre la parte un poco más técnica. En este caso, el enfriamiento, el suministro continuo y la calidad del agua de enfriamiento deionizada a través del ánodo es vital. Es algo que no puede influir mucho el usuario, ¿no? Pero sí se debe asegurar mediante el mantenimiento adecuado, ¿no? En este caso debe usarse un agua desionizada debido a que el equipo controla la conductividad del agua, y esto depende más por el tema de corrosión del equipo y también si la calidad del agua no es buena, el equipo no va a encender, tiene ese sistema bueno, ¿no? Otros es sobre el ajuste de la frecuencia de amperaje y voltaje. En principio esto no es un problema, pero en el transcurso de muchos años o usos del equipo, esto acorta la vida, ¿no? Su vida útil. Al igual que una bombilla, a un tubo de RSX le gusta tener una potencia constante con una temperatura constante, ¿no? Y es por eso que se tienen que tener ciertos criterios en los ajustes.
¿no? Sobre la optimización del encendido, ¿no? Especialmente del equipo. En eso mismo se basa sobre también cómo configurar el voltaje y el amperaje. Es mejor que todos los tubos funcionen con alto, ¿no? Digamos con alto voltaje y bajo amperaje. El bajo amperaje requiere una temperatura más baja del filamento de cátodo, lo cual es una vida útil del tubo, ¿no? A bajas temperaturas de filamento de cátodo es mucho más larga en comparación que si es que uno pusiese o seteada, digamos, el amperaje es mucho mayor. En este cuadro vemos diferentes tipos de tubo de rayos X. En este caso, Celion tiene la de 25 kilovoltios con 120 miliamperes, ¿no? Entonces, si yo mantengo encendido el equipo, porque el equipo está encendido durante todo el día, y lo mantengo con 25 kilovoltios y 160 miliamperajes, lo que voy a hacer simplemente es gastar la vida útil del tubo. Lo que yo tengo que hacer es ponerlo a 20 a 30 miliamperes, ¿no? De esa manera yo prevengo que se desgaste el tubo. Y también en caso que yo vaya a pasar un monitor, me voy a dar cuenta de eso, ¿no? De cómo va muriendo el tubo o su eficiencia va disminuyendo, ¿no? Otra cosa más que hay que considerar es el derrame de muestra, ¿no? En el sistema especialmente no derrame de agua, sino, estamos hablando de una mala preparación de una pastilla perla prensada o pastilla en forma de perla de fusión o en pastilla prensada. Digamos que especialmente en el caso de perla de fusión, si se rompiese una perla de fusión o estuviese mal fundida y se rompe dentro del sistema, entonces esto podría llegar a chocar con la ventana de berilio del propio tubo y hacer un daño irreparable al tubo, ¿no? Sí, o simplemente las kilocuentas estarían bajando mucho peor, ¿no? Entonces, aún así tiene un sistema el equipo, pero hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? También en el caso de tener mucho cuidado en el caso de mantenimientos, ¿no? Otra cosa más considerada con respecto a tubo es el uso del software SuperQ, TDS o TCM para el apagado del equipo, ¿no? En este caso, evite cambiar el tubo a configuraciones altas de apagado, ¿no? Como mencionaba antes, ¿no? Altas en el caso de kilovoltios y miliamperes, ¿no? El software apaga también el tubo de forma gradualmente, o sea, no puedo con un botón querer apagar el tubo de frente, ¿no? Porque estoy, digamos, haciendo cosas muy apuradas y quiero apagarlo, ¿no? O sea, el sistema tiene una forma de enfriamiento y una forma que también los kilovoltios como los miliamperes van bajando gradualmente, ¿no? Entonces, si yo origino en cierta manera el enfriamiento rápido, lo que puedo hacer es un desgaste de filamento. No creo que se malogre, pero sí dañaría, ¿no? Digamos, el potencial que puede mantenerse podría verse afectado con el tiempo, ¿no? El siguiente. Aquí vemos el golinómetro y dentro de ellos se encuentra el cambiador de cristales, ¿no? Esta que es en forma de estrella es el cambiador de cristales. ¿Por qué? Porque dentro de ella están los cristales. Como vemos en la foto, este sistema de cambiador es el que hace que gire cada cristal, cada plano de ese cristal, ¿no? ¿Y qué son esos? ¿Qué función cumplen esos cristales? Cumplen la conocida ley de Bragg en el sistema, ¿no? Digamos, en el golinómetro se equipan varios cristales analizadores con diferentes 2D. Cuanto más grande el 2D, mayor el rango de intensidad, ¿no? Pero menor la discriminación entre un elemento y otro, ¿no? La distancia interplanar 2D, como vemos aquí, se muestra de algunos, ¿no? cristales, ¿no? Especialmente nosotros usamos las tres primeras, ¿no? La de fluoruro de litio,
a 210 y 110 y 100, que son los más usados en este equipo. También usamos el PET, ¿no?, que son propios del equipo OSETI. En los equipos de fluorescencia rayos X de onda dispersa presenta casi tres principales detectores: los detectores de flujo, el detector de sellado y el detector de centelleo. En el caso de detector de flujo, se utiliza para detectar los rayos X de los elementos de la luz entre bodo y aluminio. El detector de flujo también se puede utilizar para elementos desde sílice hasta cloro. La ventana de entrada es muy delgada del detector de flujo, lo que hace sensible mucho más que el detector de sellado, ¿no? El detector consiste en una cámara de metal con un alambre de metal delgado de 50 micrómetros de diámetro que recorre a lo largo de todo su eje, ¿no?, y está montado en el centro de una carcasa metálica cilíndrica, casi cilíndrica, y el alambre que actúa como el ánodo y en este caso la carcasa como el cátodo. Los rayos X entran al detector a través de esta ventana que ven, y que generalmente es de polipropileno de 1 a 6 micrómetros de espesor. A medida que el gas tiende a filtrarse a través de la ventana, se pasa un flujo continuo de gas a través del detector para garantizar la señal estable del detector. En este caso, el gas que se usa de entrada es el gas P10, que es 90% de argón y 10% de metano, ¿no? Una de estas características que tiene este detector es que es visible en un pico de escape cuando se registra la distribución de alto pulso, que es el PHD, para aquellos elementos que tienen un nivel de energía más alto que la energía del detector. Los detectores de flujo de gas se usan típicamente para rayos X de baja energía. En la práctica esto significa que se utiliza para analizar elementos con números atómicos bajos, o sea, elementos ligeros, más ligeros que el níquel, ¿no? El siguiente detector, que es el detector sellado de xenón, su principio, este detector de sellado son idénticos a los detectores de flujo, pero tienen una ventana de entrada más gruesa. La ventana más gruesa significa que ninguno de los gases de detector, en este caso es un detector de xenón, que es un gas de xenón, se va a escapar, ¿no? Dado que el detector sea es un detector lleno de gas, un pico de escape es visible cuando se registra el PHD, para aquellos elementos que tienen niveles de energías más altos que la energía del gas del detector, ¿no? Los detectores sellados se usan típicamente para rayos X de energía media a alta, y en la práctica esto significa que utilizan para analizar elementos con números atómicos medios y altos, como el vanadio a cobre en la línea K y el cerio y el wolframio en la línea L. La velocidad máxima de recuento que todavía se puede utilizar es más o menos de 1000 kilocuentas por segundo, pero con estos detectores se utilizan normalmente junto a detectores de flujo como el que a la izquierda. Entonces esta saturación aumenta hasta de 3000 kilocuentas por segundo. Y el siguiente es el detector de centelleo. Estos convierten los fotones de rayos X en fotones de luz visible, ¿no?, a través de su cristal de centelleo, ¿no?, y esto llega al fotocátodo, donde está conectado el fotomultiplicador, ¿no?, que convierte los fotones de luz visible en una de corriente eléctrica. Eso especialmente es debido a que el detector de centelleo típicamente contiene yoduro de potasio dopado con talio, unido a un fotomultiplicador, y llevado a cabo en cierta manera la detección mediante la ionización de yodo, por lo que puede verse un pico de escape de energía que es detectado menos que la energía de ionización del yodo. Sin embargo, este pico de escape está lejos, que puede ignorarse por completo, y la ventana de PC está configurada para que no se detecte. Entonces, de cierta manera, esto da una cierta ventaja para que se pueda transmitir los pulsos en fotomultiplicador, y así determinarlo ya a través de un software, ¿no?, todos los pulsos registrados. En este caso vamos a comparar los equipos de fluorescencia de rayos X de energía dispersa y de onda dispersa. Bueno, el rango de elementos de energía dispersa va desde sodio hasta uranio, mientras que el de onda dispersa de berilio o uranio, ¿no? Otra significativa diferencia que se ve entre los límites de detección, sensibilidad y resolución, ¿no? En el caso de energía dispersa es
muy mala en el caso de elementos ligeros, pero buena para elementos pesados. Y en el caso de onda dispersa, estas son buenas para el análisis de elementos ligeros y pesados a la vez. En el tema de resolución, se tiene en cierta manera una ventaja el de onda dispersa, debido a que la alta resolución significa poco solapamiento espectral y baja intensidad de fondo, cosa que no ocurre con energía dispersa. Pero en caso, una ventaja del equipo de fluorescencia de rayos X de energía dispersa es la ausencia de cristales analizadores y la óptica tan compleja y costosa que es en el caso de onda dispersa, ¿no? También vemos la diferencia de consumo de potencias y, ¿no?, de máximo hasta 1000 voltios y el otro hasta 4000 voltios, ¿no? Asimismo, en el mercado se encuentra solamente el sistema simultáneo en energía dispersa, y una ventaja es en la dispersa que se tiene simultáneo y secuencial, ¿no? Otra ventaja debido el de onda dispersa es que se posee cristales ergonómicos que lo mejoran el equipo, mientras que el otro no, pero sí lo hace más barato. Metodología de preparación de muestras para fluorescencia rayos X. En el caso de preparación de perlas de fusión y preparación de pastilla prensada. Preparación de pastilla prensada. Bueno, aquí les muestro el programa de preparación de pastillas prensadas. Bueno, aquí les muestro el programa de preparación de pastillas prensadas. Lo que hacemos en GEMET es pesar 9 gramos de muestra y 1 gramo de agromedante. Todo lo mezclamos en una pequeña bolsa sellada y lo homogeneizamos y agitamos. Luego esto lo vertemos en una cápsula, ¿no? Y esta cápsula de aluminio lo ponemos en un troquel de acero para su prensado. Esta prensa más o menos la muestra dura 2 minutos a 40 toneladas. Luego se retira la muestra y ya se tiene la briqueta o la pastilla prensada como muestra para su lectura a fluorescencia de rayos X. Para el caso de preparación de pastillas prensadas se necesitan los siguientes equipos, en este caso el molino. ¿Para qué? Para medir el tiempo y la masa de la molina. Los resultados del análisis varían con la finura del material, por lo tanto el tiempo de molina debe ser tal que la finura sea constante. Esto reduce el efecto de variaciones de finura del material original sobre el resultado, ¿no? También tenemos que considerar que los cuerpos moledores por lo menos se recomienda moler menos de 10 a 15 gramos porque podría desgastarse, ¿no? Asimismo también necesitamos las prensas, las que generan las briquetas, o sea, las pastillas prensadas para la lectura de la muestra. Bueno, aquí mostramos unas ventajas y desventajas. Una ventaja es su fácil preparación. Como visto en el flujograma, es realmente sencillo y también por ende fácil de automatizar. Sus resultados son repetibles. Sí, en cierta manera, si tienen un buen cuidado con la preparación, los resultados van a salir repetibles, ¿no? Corto tiempo de preparación, sí, corto tiempo de preparación, más o menos demora 5 minutos por muestra, ¿no? Bajo costo, exacto, porque los equipos a usar, que son la molienda, los moledores y las prensas, su costo es relativamente bajo. Mayor sensibilidad al analizar trazas, sí, esto es debido a que no se pierde los analitos que se tienen en la molienda y por ende nos permite hacer un buen análisis en el tema de trazas. En el caso de la conservación de estructura cristalina, sí, también, si en el caso se tiene el mismo tipo de preparación, se podría usar para el caso de difracción de rayos X, ¿no? Cuando el material de referencia está disponible, sí, en este caso es fácil la calibración, ya que las calibraciones de cada tema de preparación de pastilla prensada o calibración con pastillas prensadas se necesita que tenga una misma matriz. Su calibración debe pertenecer y las muestras que se deben leer deben ser de la misma matriz.
Una desventaja, el efecto de tamaño de partícula. Como habíamos dicho, es muy importante el tamaño de partícula en caso de usar los lotes, analizar lotes en cual se tengan tamaño de partículas diferentes. Se va a tener una desviación relativamente grande en el caso de nosotros querer comparar con una muestra patrón, ¿no? Vamos a tener errores. Rugosidad de superficie, es cierto, también se descascada muy rápidamente si se toca. El efecto de homogeneidad es importante en este caso porque también, tanto como el tamaño de partícula, también depende de la homogeneización, ¿no? Para, en este caso, no haya problemas. Y en el caso del correspondiente a los problemas de matriz, es cierto, no es fácil conseguir calibraciones para diferentes tipos de matrices y estándares para calibrar diferentes tipos de matrices. Y con respecto a una desventaja del efecto mineralógico es problemas de precisión, ¿no? Digamos, si yo tengo un tipo de material con otro tipo de material, su precisión va a variar, ¿no? Por lo cual es por eso que se necesita hacer calibraciones en los equipos por cada tipo de matriz que se requiere. Preparación de perlas fundidas. Para la preparación de perlas de fusión se necesita un horno de fusión eléctrico. En este caso es automático y se lleva a temperaturas de 1050 grados, ¿no? Y también se necesita crisoles y moles de platino, 95% de platino y 5% de oro. En el caso que no hubiese horno de fusión, se puede usar las muflas. En este caso se usa las muflas y las pinzas para hacer la fundición, que es un método un poco más tedioso y atrae más incertidumbre de error a los resultados. Con respecto a los reactivos, lo que se usa son fundentes. En este caso se usan fundentes de tetraborato de litio, que son fundentes ácidos, y metaborato de litio, que son fundentes básicos. En el mercado se encuentra la combinación de estas en diferentes proporciones y eso va a depender del tipo de muestra que uno quiera analizar. En el caso de las mezclas de fundentes de borato de litio se sigue una pequeña regla que se basa en las relaciones de combinaciones de mezclas de tetraborato de litio y metaborato de litio. Como habíamos dicho, tetraborato de litio es al 100%, que son fundentes ácidos, disuelven óxidos alcalinos, como ejemplo el óxido de calcio, y metaborato de litio al 100%, al ser un fundente básico, disuelve óxidos de ácidos, por ejemplo el óxido de silicio, ¿no? En el lado izquierdo vemos una gráfica en que muestra la relación peso y fundente y la relación del porcentaje de relación de tetraborato con metaborato, lo cual nos va a indicar en todo lo concierne al color amarillo que la perla nos va a garantizar que se pueda fundir. Fuera de este color nos va a indicar que la perla no puede ser fundida, por lo cual no es bueno para poder ser leída en el equipo. Acá se muestran las siguientes gráficas que también tienen relación con respecto al peso y al fundente y la relación de tetraborato de litio con metaborato de litio. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mucho más. En este caso voy a usar la gráfica de óxido de hierro mostrada anteriormente para que se entienda. En el eje X se encuentran las proporciones en porcentaje de tetraborato con metaborato de litio. En el caso del eje Y se encuentra la relación de estabilidad del peso con fundente en base a 6 gramos. En este caso, si yo tomo el primer punto, yo estaría usando un tetraborato de litio con porcentaje de 100%, y si yo peso 0.5 gramos de muestra, entonces estaría en el primer gráfico de arriba, como se ve, óxido de hierro con tetraborato de litio, y se ve la formación de una perla. Pero en el caso que yo usara un fundente con tetraborato de litio de 50% y un metaborato de litio con 50%, una mezcla de fundente y peso 0.5 gramos, entonces estaría en el segundo gráfico, en cual me muestra óxido de hierro con 50-50, y vemos que también se forma una perla. En el caso que yo tomara un fundente que contenga solamente metaborato de litio al 100%, vemos que esta se escapa del color azul que se muestra, que me indica que sí se logra fundir, por lo cual vemos en la gráfica óxido de hierro con solo metaborato de litio, vemos que no se forma la perla de fusión, por lo cual no puede ser leída en el equipo.
Igual, si yo tomase un tetraborato de litio al 100%, pero peso más de lo recomendado, o sea, peso 1 gramo, vemos que tampoco va a fundir la muestra. Lo mismo si tomo 50 por 50, pero uso mucho peso mayor, ejemplo 1.5 de muestra, no se va a lograr fundir, se va a parecer a la tercera imagen, ¿no? Y asimismo para el caso que solamente use metaborato de litio, por más que agrego aquí muestra, no lo voy a poder lograr fundir. En caso de aditivos para fusión tenemos los siguientes, tenemos los antiadherentes y despegantes. En el caso de antiadherentes, esto sirve para poder al momento de fundición estas no se peguen en el crisol. Como vemos acá arriba, vemos un crisol y el fundente, y como se ven parte del fundente está abajo y parte de ella está pegada al crisol. Para evitar esos casos se usan los antiadherentes, ¿no? En este caso se usa bromuro de litio, fluoruro de litio, bromuro de potasio. Eso va a depender de qué es lo que se quiera analizar. En caso de usar para muestras de ICP que yo quiera anunciar bromo, no voy a usar un antiadherente que contenga bromo, ¿no? También los bromuros son menos volátiles e interfieren con el aluminio. Hay que tener esa consideración. Y tanto si yo uso un antiadherente con bromuro de potasio, no voy a poder analizar potasio, ¿no? También hay otros que son que se dosifican en forma de sólido. Ejemplo, tenemos la tableta de iodo de amonio, que para mí son muy buenas, ¿no? Yodo casi no se analiza yodo, ¿no? en XRF, entonces fácil para poder despegar las muestras, ¿no? Y bajarlas e invertirlas al portamolde. Aditivos para la fusión. En este caso, los oxidantes que se usan son nitrato de litio, nitrato de sodio, nitrato de amonio, en dosis no más de 20%. En cierta manera, si yo quisiera hacer perlas de fusión que sean para analizar metales base, yo necesitaría sí o sí usar un fundente en cual tenga una adición de nitrato de sodio al 20%. Esto es para no dañar el crisol, para no hacerle hueco, para que no se pegue la muestra en el crisol y se pueda fundir, ¿no? También, en el caso que yo no quiera perder azufre en mis muestras, yo tendría que agregar a mi proporción de tetraborato metaborato un aditivo como el nitrato de litio al 4%, ¿no? Esto me permite que no se volatilice. Aún así, debo que también ver el tema de temperatura, ¿no? Cabe recordar que al usar oxidantes se debe usar mayor proporción de tetraborato de litio, que lo cual ya se entiende a oxidarse y a convertirse en metaborato. Acordarse siempre de la proporción, depende del analito a analizar. Otro tema a considerar es la temperatura de fusión. ¿Cómo se describe? En función de muestra, el fundente debe fundirse antes de que la muestra pueda disolverse en el fundente fundido, lo que significa que primero se tiene que fundir el fundente para que luego éste lo pueda disolver la muestra. También se sabe que la mayoría de muestras se funden a 1050, entonces en caso que yo usara temperaturas altas, lo que va a ocurrir es una pérdida de volátiles. En este caso se pierde sodio y azufre, principalmente el azufre, y también el agente adherente. En este caso, si yo he echado un adherente o un antidespegante de iodo de amonio, a mucha temperatura también se perdería, y por lo cual no facilitaría que la muestra se pueda vertir al molde. Otra también que es considerar es la pérdida de fundente por volatilización. En este caso, nuestra perla saldría de menor tamaño, siendo posible que no se moldee al molde y no pueda ser reído la muestra. Se debe considerar que a altas temperaturas es más propenso la reacción de crisol con la muestra, originando el deterioro del material en platino. En el caso de temperaturas menores, no hay una pérdida significante de material. También mejora su exactitud y permite la retención de azufre y de sodio. También tenemos que considerar que si se baja mucho no se pueda lograr fundir la muestra. En este gráfico se ve que diferentes materiales se funden a diferentes tipos de temperatura. Ya se había hablado sobre el tema de temperatura de la muestra, pero también hay otro tema importante que es la temperatura a cual se enfría la muestra en el proceso de la preparación de la perla de fusión.
En este caso se muestra una gráfica de temperatura versus tiempo, en cual se tiene el enfriamiento ideal, que está descrita en línea celeste. Por arriba o por debajo son los tipos de enfriamiento lento o rápido, y también están divididas por zonas. Estas zonas van a también describir cómo va a ser el comportamiento de la cristalización o tensión de la perla. En este caso, si yo tengo un enfriamiento muy lento, voy a hacer que las muestras se cristalicen y no genere las perlas. Mientras que eso, si es un enfriamiento muy rápido, esta va a sufrir una tensión y por ende va a sufrir la ruptura de la parte de la perla. Acá muestro el diagrama de preparación de perla de fusión. En este caso, en GEM usamos 0.66 gramos de muestra con 7.7 gramos de fundente. En este caso se mezcla todo en un crisol de platino y se lleva a cargar los crisoles en la perladora eléctrica o horno de fusión eléctrico. Este se programa los tiempos de homogeneización y tiempos de calentamiento y se lleva al horno a 1050 grados. Luego de 3 minutos el equipo vierte la muestra ya fundida en los moldes y se enfría más o menos alrededor también de 5 minutos y se retiran luego los moldes. Esos moldes contienen las muestras, las perlas de fusión y se leen en el equipo de fusión de rayos X. Bueno, ahora se va a hablar sobre las consideraciones para la realización de la perla de fusión. En este caso, se tiene que tener en cuenta que se tiene que trabajar con un material adecuado y limpio. En este caso, vemos un crisol de platino en el cual se encuentra manchado en su interior, y esto se puede deber debido a que haya ocurrido una reacción con la muestra anteriormente. En este caso se tienen dos opciones: o se hace una pequeña limpieza con un lijado, o lo siguiente es la remanufactura del crisol, ¿no? El otro caso es también usar un material inadecuado en el molde. Puede contener estas manchas o rayones, ¿no? También tener en consideración que el material que se tiene que usar los crisoles tiene que ser un material adecuado y no muy desgastado, como se muestra en la imagen de abajo. Los resultados de un molde rayado se puede reflejar en la misma perla, ¿no? En donde se va a incidir los rayos X de la muestra. Eso se puede ver en la perla, donde se ven los rayones, y esto afecta cuando el rayos X incida en esa área, ¿no? También, si los moldes no están planos o alineados, podemos ver en la siguiente gráfica dos perlas en cual una está plana y la otra está deforme. Asimismo, si se contiene un material, un crisol contaminado, entonces al formar alguna perla, esta podría ser contaminada, ¿no? Como vemos también en la perla de fusión con manchas, ¿no? Esto puede ser tanto propio del crisol o por parte del horno también. Bueno, para la siguiente pregunta es: ¿por qué se rompen las perlas? En este caso vamos a resumir en 4 partes nada más. Una son porque las partículas no están disueltas. Eso puede deberse a la falta de molienda o tiempo. En la siguiente gráfica vemos que la perla está pegada al molde, ¿vale? Y también está agrietada. Esto es debido a la falta de despegante o enfriamiento muy rápido de la muestra, lo que origina a la hora de la dilatación de los moldes el agrietamiento de la perla. En la siguiente vemos que es debido a la saturación y falta de fundente, o sea, la relación entre muestra y fundente no ha sido la óptima. En este caso ha sido poco fundente para ese tipo de muestra, ¿no? Asimismo, en la siguiente vemos en la perla rota una presencia de pequeños centros de cristalización, que a menudo se inicia el agrietamiento de la perla, haciendo que se rompa y sea imposible leer por fluorescencia de rayos X. ¿Por qué salen mal las perlas? En este caso tenemos en el primer gráfico, esta se trasluce sombras, que eso se debe a la falta de homogenización. Puede ser debido también por el propio equipo, y también puede ser debido a que presenta una mezcla viscosa, que es muy común en muestras de metal base. En el siguiente gráfico vemos la recristalización. ¿A qué se refiere recristalización? En este caso, la perla ha salido a los 5 minutos que más o menos se
se es programado normalmente, pero durante el tiempo de enfriamiento empieza a cristalizarse, por lo cual se ve esta mancha que vemos aquí. Eso también puede deberse a un enfriamiento muy lento de la perla. Otra también puede ser que la perla haya sido muy saturada, ¿no? Que esté especialmente un porcentaje de 100%. Esas especialmente salen cuando se hacen muestras de sílice con pureza de 100% o 90%. En el siguiente gráfico vemos muestras con presencia de burbujas. Estas también se pueden deber a que estas muestras no han sido calcinadas previamente. Esto se debe que en algunos casos, cuando uno quiere determinar un analito que no sea el azufre, pero este contenga alto contenido de azufre, su presencia se observa con la efervescencia o la formación de burbujas debido al alto contenido de azufre. Es por ello que en ese caso se calcina para eliminar el azufre y poder ser este nuevo interferente en la preparación de perlas para fusión. Lo que ocurre también puede ser debido a la falta de homogeneización presente en el horno y no haya una reacción completa originando burbujas. En la siguiente foto, se observa pérdida de muestra. Esto puede ser debido a que se haya derramado la muestra al ingresar la muestra al horno de fusión, o también puede ser debido a altas temperaturas y ocurre la pérdida o volatilización del fundente. ¿Por qué se podrían dañar los crisoles? En este caso mostramos una imagen de un crisol que ha sido consumido por la muestra, ¿no? En este caso se ha hecho uso incorrecto de la fundente, debido a que puede haber presentado muestra con alto contenido de cobre, estaño o carbono, que en este caso es el más corrosivo para el crisol. Y en el siguiente gráfico vemos cómo se presentan manchas y un depósito oscuro, lo que indica que no ha habido una interacción buena debido a que la muestra ha presentado metales con bajo punto de fusión, como puede ser el azufre, el antimonio y el bismuto, ¿no? O el cobre también, ¿no? En este caso, lo que se tiene que hacer es variar el tipo de flux en cual tenga un aditivo, como ejemplo nitrato de sodio, que es especialmente para poder lograr fundir muestras de metales base como plomo, cobre y zinc. Pero esto se realiza antes como una previa calcinación de la muestra, y después de ello recién por 20 minutos de calcinación llevarlo recién al horno de fusión, en cual va a ser para poder generar la perla de fusión. ¿Qué muestras se pueden fundir? En este caso todos los materiales oxidados por completo. Entre ellos tenemos el cemento, la cerámica, los refractarios, los minerales, la arena, las rocas, los sedimentos, las cenizas. Todos ellos se pueden fundir con una proporción de metaborato y tetraborato dependiendo del tipo de analito que uno quiera realizar. En el caso de materiales parciales reducidos, eso sí requieren oxidantes, que son el caso de los sulfuros, los minerales concentrados, los polos metálicos, los ferroaleaciones, ¿no? Que son los que más requieren un tipo de flux para poder ser los que más requieren un tipo de flux para que puedan lograr ser fundida la muestra y también a la vez no dañar el crisol ni generar contaminación en el proceso. Ventajas y desventajas. En este caso, una de las ventajas es la eliminación del efecto de tamaño de partícula, lo que quiere decir que en cierta forma ya el tamaño de la partícula no es tan notorio en caso de una diferencia, ya que la degradación del fundente es total y esto no afecta mucho los resultados en la preparación de la perla de fusión. En el caso de eliminación de los efectos mineralógicos también. En el caso de la preparación de pastilla prensada, los efectos mineralógicos dependían mucho para poder crear las briquetas, ¿no? Y estas eran muy difíciles debido a veces por el tipo de humedad, por el tipo de cristalización del mineral, eran difíciles poder hacer una briqueta, ¿no? Mientras que en el caso de perlas por fusión, estas se funden totalmente y forman un disco vidrio que es leído en fluorescencia de rayos X. Esto se debe que se elimina debido a que la superficie del molde de platino es liso, muy diferente a la superficie de una pastilla prensada que es rugosa, y con esta preparación se elimina, y esa es una ventaja.
El siguiente punto es que permite la corrección de matrices donde anteriormente no era posible. Esto es cierto debido a que para el caso de pastillas prensadas se necesitaba hacer calibraciones con minerales del mismo tipo y no podría hacerse con diferentes tipos o de diferentes matrices en una misma calibración, y con esto las pastillas prensadas eran una desventaja que tenía. En el caso de las perlas de fusión, estas al fundir esos interferentes de la matriz se eliminan, solo quedando la matriz del fundente, que es similar para todas las perlas, y logrando de esta manera una calibración perfecta. Como dije anteriormente, proporciona una capacidad de calibración universal debido a que solamente la matriz es el fundente. También permite la creación de estándares sintéticos, es decir, en este caso se pueden fundir muestras sintéticas para generar estándares sintéticos para su calibración. Permite el análisis trazable de materiales de referencia internacional porque hay estándares. Esto se debe a que ya existe estándares de calibración para XRF. Otro punto es la desventaja que tiene la preparación de perlas. Uno, que es el alto costo, porque el costo de los fundentes es un poco caro. Igual para conseguir un estándar de calibración para un equipo de XRF. También una desventaja es la poca sensibilidad para análisis de trazas, que aún es especialmente determinado por la realización de pastillas prensadas. Otro punto de desventaja es la volatilidad de los elementos volátiles como el azufre, cloro, fluoruro, bromuro, ya que no se pueden mantener estas presentes en las muestras a altas temperaturas de fusión. Aseguramiento de la calidad y control de calidad. ¿Cómo logramos el aseguramiento de la calidad en el laboratorio? ¿Cómo? Esto se logra a través de la gestión de calidad, que se basa en la gestión de procesos y que este es un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas. Y a través de los requisitos de la norma 17025, de esta manera podemos asegurar la calidad de resultados del laboratorio. Aseguramiento de la calidad. En este caso se considera todas aquellas actividades sistemáticas planificadas dentro del sistema de gestión que demuestren ser necesarias y de esta manera proporcionen con una confianza adecuada para que el laboratorio cumpla los requisitos de calidad, ¿no? Y de esta manera asegurar los resultados del laboratorio. Es por ello que las actividades del laboratorio se van a basar en los requisitos de la 17025. Por eso, en este punto, en el caso de personal, y en el 6.23 pide que el laboratorio tiene que asegurarse que el personal tenga las competencias para realizar las actividades. Y para el caso de infraestructura, en el 6.31, tener las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas para realizar las actividades del laboratorio y no deban afectar adversamente la validez de los resultados. Para el caso de documentación, la norma indica, asimismo, en el 5.5 indica documentar sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación de las actividades. Y para el caso de equipos e instrumentos, nos indica en el 6.45 que todo equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la medición o la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido. Asimismo, en el 6.413 se debe conservar registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio. Para el siguiente punto sobre el tema de materiales y reactivos, también la norma indica que en el 7.71 nosotros tenemos que hacer seguimiento de la validez de los resultados del uso de todos los materiales de referencia o materiales de control de calidad. Y por último, para los temas de métodos de ensayo, la norma nos indica sobre la selección y verificación y validez de los métodos descritos en el 7.2. Asimismo, también otro requisito que cumple el laboratorio es en la parte de comparación interlaboratorio, que está descrito en el 7.2.2.1 de la norma 17025.
Como podemos ver, aquí tenemos los resultados de la comparación interrogatorio que ha tenido el método de XRF. Como podemos ver, nosotros estamos codificados con la letra B. Nuestros resultados tienen un valor de aluminio de 10.366, cuando la media es 10.34. Como también se observa en la gráfica, en la letra B, esos puntos que están cercanos a la media significa que hemos tenido un buen resultado en la parte de comparación de interrogatorio para este analito, ¿no? También no solamente se ha desarrollado este analito, sino otros analitos, ¿no? Como hierro, manganeso, sílice, potasio y otros más, en cual los resultados de interrogatorios que ha participado en INGEMED han salido favorables. Y con esto, de esta manera, podemos asegurar la calidad de los resultados. Asimismo, la otra manera de asegurar la calidad de los resultados es comparando el método de XRF con otros métodos, como el de ICP, como el de ICP-OIS, como el de absorción atómica, ¿no? Todos estos datos deben repetirse o tener la misma tendencia, y eso se ve correlacionando los datos. Esto también está descrito en la parte de la 7.71 de la norma 17.5, en cual indica esta parte sobre la correlación de los resultados en el apartado H, ¿no? Asimismo, otra parte del aseguramiento de calidad que está descrito en la norma en el punto 6.4.5, en el cual se trata sobre los equipos. Nosotros en el laboratorio de XRF tratamos de realizar las revisiones de los PhD de los detectores, que es más o menos revisar las posiciones de los cristales, ¿no? Los ángulos de incidencia también, que se pueden controlar con el monitoreo del PhD. Asimismo, también se hace un monitoreo de la aplicación de los métodos, en este caso el monitoreo de los analitos presentes en el método de óxidos mayores, por ejemplo, en cual se hace seguimiento de los kilocuentos por segundo, ¿no? Que se ve en la gráfica de derecha, ¿no? En que vemos cómo varía la intensidad, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Una variación de la intensidad nos indica que tenemos que volver a calibrar o tenemos que tener un nuevo tubo, ¿no? O la compra o la adquisición de un nuevo tubo, ¿no? Todo esto se tiene que monitorear antes de poder leer las muestras. Y esta es una manera de asegurar la calidad de los resultados. En este caso, sobre el tema de control de calidad, INGEMED ha establecido controles de blancos duplicados y controles de estándares, ¿no? En el caso de control de blancos, nosotros tenemos que evaluar la contaminación del instrumento. En el caso de la formación y preparación de perlas, estas se hacen con controles de blanco de óxido de sílice, ¿no? Y estos deben demostrar los límites de detección del método, ¿no? Si por ahí uno estuviese fuera del rango de límite de detección del método, entonces significa que estaría en cierta manera nuestro proceso contaminado, y de esa manera podemos también identificar los errores en la preparación de la muestra. Tema de control de calidad. Usamos controles de estándares. Esto es para evaluar la calidad de los reactivos y también ver el tema de porcentaje de recuperación. Bueno, esto lo evaluamos insertando estándares con valores certificados, ¿no? Y tenemos que ver cuánto es el porcentaje de recuperación, o sea, cuánto es el porcentaje que logra su valor verdadero según el certificado. Una vez con esto, nosotros podemos garantizar para cada analito cuánto es el porcentaje de recuperación, y de esta manera lograr el aseguramiento de la calidad de los resultados de cada uno de los analitos del método. En este caso, el control estándar también se evalúa mediante la gráfica de control. En este caso es diferente porque ya se hace a un grupo de lote de muestras que contengan el estándar que se está evaluando. Como vemos en este caso, en el ODS 24 se hace una evaluación de diferentes días o diferentes veces que se está usando por lote dicho estándar. Cabe recordar que la gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable
y si existen algunas variaciones trata de asegurar que esta condición se mantenga estable. La gráfica de control sirve para determinar el estado de control de un proceso, diagnosticar también el comportamiento del proceso en un tiempo y también permitir identificar las fuentes o variaciones del proceso. También, en cierta manera, se evalúa con el tiempo si el estándar, en este caso, ha mejorado su recuperación por una variación del método o ha empeorado también. Y también sirve como herramienta de detección de problemas. Todo esto nos ayuda para asegurar y controlar el proceso de nuestros métodos y lograr el aseguramiento y control de calidad de los resultados. Y por último, se hace el control de los duplicados. Esto se evalúa el proceso de propagación y la repetibilidad de las muestras, y lo hacen a través del RCD, que es la desviación estándar relativa. Este parámetro es aceptable siempre que se encuentre en un rango entre 0 a 20. Es lo que se ha definido aquí en GEMET para el caso del análisis de XRF, ¿no? En este caso, esto nos va a indicar que tanto es la variación entre resultados de cada muestra, ¿no? Especialmente por cada analito que se desarrolla. En conclusión, el método de fluorescencia de rayos X es una técnica sencilla en el tema de preparación, tanto preparación pastilla prensada como la parte de preparación de perlas de fusión. En comparación con otros equipos como el ICP Masa, es mucho mejor debido a que no usa ácidos peligrosos como el ácido fluorhídrico o el ácido perclórico, ¿no? En costos es relativamente casi igual con respecto al tema de equipo. Asimismo, el INGEMET ya cuenta con el sistema de gestión 9001 en la mayoría de las áreas del proceso y está en proceso poder acreditar a la 17025. Es por ello que a través de esta norma que nosotros seguimos, nosotros tratamos de dar un aseguramiento de la calidad de los resultados, ¿no? Y de esta manera prestar atención a la eliminación de errores durante el proceso, tanto de manipulación, de muestreo, trazabilidad, análisis y también en el tema de informe. La participación en comparaciones interlaboratorio también nos permite tener esa habilidad como laboratorio de ejecución de ensayos y nos hace estar más seguros sobre los resultados que nosotros emitimos a nuestros clientes internos. Y también de esta manera podemos comparar el desempeño con respecto a niveles de otros laboratorios. Bueno, las recomendaciones. Es muy importante para las personas que en cierta manera mandan análisis de fluorescencia de rayos X saber cuáles son los rangos de detección del método. Esto se ve específicamente en el brochure, ¿no? En ellos uno puede apreciar los rangos en que trabajan los analitos que uno quiere determinar. Por ejemplo, en pérdida de fusión, en la siguiente tabla que está al lado izquierdo, muestra los analitos presentes, en este caso el método de óxidos mayores, ¿no? Y también muestra el rango en cual trabajan y que son los rangos de calibración. Si ejemplo yo tengo un cromo que aquí me indica que es de un rango de detección de 0.05 hasta 10%, yo podría dar con mucha certeza la validez de ese resultado. Pero si yo tuviese un valor de cromo de 15%, una muestra que contenga 15%, yo en el momento de mi lectura voy a ver que este está fuera de mi rango de calibración. Hay manera estadística que se puede determinar de una manera exacta, pero de acuerdo al método está fuera del alcance de mi método. Eso significa que se pueda determinar con tal vez una pequeña dilución, pero se tiene que contar consideraciones mucho en este caso, ¿no? Es por eso que se tiene que tener mucha consideración qué tipo de muestra o mineral se está enviando, ¿no? Y también saber cuáles son los rangos en que trabaja el método. Asimismo, en el caso de pastilla prensada, tenemos otros valores en cual trabaja el tipo de composición mineralógica, ¿no? En el tema de costo, la preparación de perla es mucho más que el costo de la pastilla prensada, ¿no? Especialmente si uno lo quiere mandar a otro laboratorio externo, ¿no? Asimismo también la sensibilidad menores a 100 ppm se logra con pastillas prensadas, ¿no?
En este caso, pastilla prensada es muy bueno para determinar trazas, pero también se tiene que considerar los rangos de trabajo que se tiene. El problema más radica si uno quiere determinar valores muy bajos, donde está cerca del límite de detección de método, por lo cual es más difícil. A cambio, si uno se excede a través del rango, no hay mucho problema, ¿no? No por exceso, no hay, tal vez en el tema de preparación puede ser, pero no tanto, ¿no? El problema más cuando se acerca al límite, ¿no? En el caso de la sensibilidad, especialmente en el caso de pastilla prensada, que llega a niveles traza, pero también es difícil. También considerar los elementos volátiles como el azufre, cloro, fluoruro y bromuro. Por ejemplo, yo no voy a pedir determinar azufre en perla de fusión, no directamente para valores menores de 2% podría sí determinarlo, pero si mi azufre contiene valores mayores de 2%, entonces ya la pérdida de fusión no es un método adecuado. Sería mejor determinarlo por otra técnica, también puede ser por pastilla prensada, pero para poder corroborar los resultados. Bueno, esas son todas las recomendaciones que les puedo dar y muchas gracias por haberme escuchado durante toda esta charla.